¿Qué harías si tu sueldo de maestra apenas alcanzara para cubrir las necesidades básicas de tu hijo y de repente una reforma arancelaria amenazara con encarecer hasta un 50% todo lo que compras en el mercado? Carla Mendoza nunca imaginó que su respuesta a esa pregunta la convertiría en la líder de una revolución silenciosa en la colonia Guerrero, en pleno corazón de la Ciudad de México, donde las calles huelen a fritangas desde las 6 de la mañana y las vecinas platican en las esquinas mientras esperan el camión. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Carla tenía 32 años, cuando la vida le mostró, una vez más, que la tranquilidad es un privilegio que no todas pueden darse. Enseñaba matemáticas en la secundaria técnica número 47, en Azcapotzalco, donde los salones tenían ventanas rotas que dejaban entrar el frío de diciembre y el ruido ensordecedor de los aviones que despegaban del aeropuerto cercano cada 5 minutos. Ganaba poco más de 8,000 pesos al mes, una cifra que parecía decente en el papel, pero que se desvanecía como agua entre los dedos cuando llegaban las quincenas. 2,000 para la renta del departamento de 2 cuartos que compartía con su hijo Santiago, un niño de 9 años con una sonrisa desdentada y una pasión inexplicable por los dinosaurios. 1,500 para los pasajes del metro y el microbús que la llevaban cada día en un trayecto de hora y media. 2,000 para la comida, los útiles escolares de Santiago, la luz, el gas, el agua. El resto desaparecía en gastos invisibles. Una consulta médica cuando Santiago tosía en las noches, los 20 pesos diarios que le daba para el lonche porque sabía que la comida de la escuela no alcanzaba a llenar su estómago en crecimiento, los 40 pesos del jabón en polvo, los 60 del champú, los 80 de la pasta de dientes. Carla llevaba una libreta donde anotaba cada peso gastado, no por disciplina sino por necesidad, porque sabía que un descuido de 100 pesos podía significar llegar a fin de mes comiendo solo frijoles con tortillas. El padre de Santiago había desaparecido cuando el niño tenía 2 años, dejando solo un mensaje en WhatsApp que Carla había borrado pero que su memoria se negaba a eliminar. No estoy listo para esto, perdóname. No había pensión alimenticia, no había llamadas de cumpleaños, no había nada más que un espacio vacío que Santiago llenaba, preguntando por qué sus compañeros tenían papá y él no. Carla había aprendido a responder con una verdad a medias que protegiera el corazón de su hijo sin mentir del todo. A veces las personas no saben cómo ser lo que necesitamos, mijo. Pero tú y yo nos tenemos el uno al otro, y eso es más fuerte que cualquier cosa. Santiago asentía, pero Carla veía en sus ojos la misma pregunta sin respuesta que ella misma se hacía en las noches, cuando el cansancio no la dejaba dormir y las cuentas se acumulaban en su mente como nubes antes de una tormenta. Su familia vivía en Oaxaca, en un pueblo cerca de Tlaxiaco, donde su madre vendía tejidos en el mercado y su padre trabajaba la milpa con las mismas manos agrietadas que le habían enseñado a Carla el valor del esfuerzo. Enviaban lo que podían, 300 pesos cada 2 meses que llegaban con mensajes de voz llenos de amor y preocupación. Pero Carla sabía que ellos también luchaban contra la pobreza y no quería ser una carga adicional para quienes ya cargaban tanto. Los primeros días de diciembre de 2025 trajeron más que el aire frío que se colaba por las rendijas de su departamento. Las noticias hablaban sin parar de algo que Carla no entendía del todo al principio, una reforma arancelaria que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum había impulsado y que el Congreso acababa de aprobar. Los números no le decían mucho. 1,463 fracciones arancelarias, 17 sectores estratégicos, tarifas de entre 5 y 50%. Pero lo que sí entendió, con una claridad que le heló la sangre, fue lo que escuchó en la tienda de Don Ramiro, el pequeño supermercado de la colonia donde compraba la despensa cada 15 días. «Se va a poner pesado, maestra», le dijo don Ramiro mientras acomodaba latas de atún en el estante,
su bigris canoso temblando con cada palabra. Los aranceles van a encarecer todo lo que viene de fuera. Yo ya hablé con mis proveedores y me dijeron que los electrodomésticos, la ropa, hasta algunos alimentos van a subir. Algunos hasta un 30-40% más caro. Imagínese. Y eso sin contar que los que producen aquí también van a aprovechar para subir precios. Carla sintió que el piso se movía bajo sus pies. 40% más caro. ¿Cómo iba a sobrevivir con el mismo sueldo si todo costaba casi el doble? Esa noche, sentada en la mesa de fórmica despintada de su cocina, mientras Santiago dormía en el cuarto de al lado, Carla sacó su libreta de cuentas y comenzó a hacer números. Si el kilo de pollo que compraba a 65 pesos subía aunque fuera un 20%, estaría pagando casi 80 pesos. El arroz, los frijoles, el aceite, el papel de baño, todo iba a subir. Pasó la pluma por la columna de gastos y trazó escenarios que la aterraban. Si sus gastos de comida subían 1,000 pesos al mes, tendría que recortar de algún lado. ¿De dónde? Ya no tomaba camión cuando podía caminar. Ya compraba la ropa de Santiago en el tianguis. Ya había cancelado su plan de celular y usaba solo Wi-Fi. No había nada más que cortar sin tocar lo esencial. La comida de su hijo, su educación, su salud. La desesperación le apretó el pecho como un puño. Se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana que daba a la calle, donde las luces amarillentas de los postes se reflejaban en los charcos de agua de una fuga que nadie había reparado. La colonia Guerrero dormía inquieta, como siempre, con el rumor constante del tráfico de la avenida Reforma a lo lejos y el ladrido ocasional de los perros callejeros. Carla apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos. «Tiene que haber una manera», murmuró para sí misma, sin saber todavía que esa frase sería el inicio de algo mucho más grande que su propia necesidad. A la mañana siguiente, en la sala de maestros de la secundaria, Carla no pudo evitar comentar su preocupación mientras tomaba un café aguado de la cafetera comunitaria que nadie se molestaba en limpiar bien. ¿Ya vieron lo de los aranceles?, Nay preguntó a sus compañeros, profesores con ojeras similares a las suyas y la misma mirada cansada de quien trabaja doble turno para llegar a fin de mes. Algunos asintieron sin levantar la vista de sus celulares. Otros se encogieron de hombros. Ni modo, Carla, así es esto. El gobierno hace y deshace y nosotros los que pagamos, dijo Roberto, el profesor de historia que llevaba 25 años dando clases y cuya resignación se había vuelto una segunda piel. Pero había alguien más en la sala que sí prestó atención. Lupita, la maestra de ciencias naturales, una mujer de 50 años con manos de trabajadora y una voz que nunca temblaba, se acercó a Carla durante el receso. ¿Sabes qué hacíamos en mi pueblo en Puebla cuando las cosas se ponían difíciles?, le preguntó mientras pelaba una naranja con una navaja pequeña. Comprábamos directo del productor, nada de intermediarios. Mi tía organizaba a las vecinas y una vez al mes iban en camioneta hasta las milpas de San Martín y traían costales de maíz, calabazas, chiles, todo fresco y a la mitad del precio del mercado. Carla la miró sin entender del todo a dónde quería llegar. «¿Pero aquí en la ciudad, cómo?», preguntó. Lupita sonrió. «Hay productores en las afueras de la ciudad, en Xochimilco, en Milpa Alta, hasta en el Estado de México. Lo que hace falta es organizarse, mija. Juntarse con otras personas que estén en la misma situación y hacer compras grandes. Créeme, hay gente que estaría dispuesta a vender directo si saben que van a vender en cantidad». La idea le dio vueltas en la cabeza todo el día. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa, Carla se desvió al mercado de la colonia Guerrero, un laberinto de puestos donde las señoras vendían verduras con tierra todavía pegada y los carniceros gritaban ofertas que nunca eran tales. Se detuvo en el puesto de doña Estela, una mujer robusta que vendía jitomates y cebollas y con quien Carla había hablado muchas veces. «Doña Estela, ¿usted de dónde trae la verdura?», le preguntó. La mujer la miró con curiosidad.
De la central de abasto, mija. ¿De dónde más? ¿Por qué la pregunta? Carla vaciló, pero algo en ella, quizás el cansancio, quizás la desesperación, la hizo hablar. Es que con esto de los aranceles todo va a subir. Y yo pensaba, ¿no habría forma de comprar directamente de los que siembran sin pasar por la central? Doña Estela se quedó callada un momento. Luego asintió despacio. Sí hay, maestra. Yo tengo un primo que siembra en Milpa Alta. Él me ha ofrecido llevarme directo, pero yo sola no puedo comprar tanto. Necesitaría varios clientes fijos que compraran en cantidad para que valiera la pena el viaje. Los ojos de Carla se iluminaron. ¿Y si juntáramos a varias familias? ¿Si organizáramos una especie de cooperativa? La palabra le salió casi sin pensar, un recuerdo vago de algo que había leído alguna vez sobre comunidades que se organizaban para comprar juntas. Doña Estela la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Pues mire, maestra, si usted organiza a la gente, yo hablo con mi primo, a ver qué se puede hacer. Carla salió del mercado con algo que no había sentido en meses. Esperanza. Esa noche, después de ayudar a Santiago con su tarea de geografía, localizar los océanos en un mapa que él coloreaba con crayones desgastados, Carla se sentó frente a su celular y comenzó a escribir. No tenía computadora, pero tenía WhatsApp y tenía contactos. Las mamás del grupo de la escuela de Santiago, sus vecinas del edificio, sus compañeras maestras, las señoras que siempre veía en el metro. Redactó un mensaje que revisó 3 veces antes de enviarlo, borrando palabras que sonaban demasiado pretenciosas y agregando otras que fueran claras y directas. Hola, soy Carla, maestra de la secundaria 47 y mamá de Santiago, de tercero de primaria. Con todo esto de que van a subir los precios por los aranceles, estoy organizando una cooperativa de consumo para comprar alimentos directo de productores locales, sin intermediarios, y así bajar los costos. Si te interesa, mándame mensaje. La idea es juntarnos, ver qué necesita cada familia y hacer un pedido grande cada 2 semanas. Entre todas podemos hacerle frente a esto. Échale ganas y pásalo a quien creas que le pueda servir. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Mandó el mensaje y apagó el celular, sintiéndose ridícula y valiente al mismo tiempo. ¿Quién era ella para organizar algo así? Una maestra de secundaria con apenas para los gastos básicos, sin experiencia en negocios ni en cooperativas, sin siquiera un título universitario completo porque había tenido que dejar la carrera cuando quedó embarazada de Santiago. Pero a la mañana siguiente, cuando encendió el teléfono, tenía 16 mensajes. Me interesa. ¿Cuándo nos juntamos?, decía uno. Órale, qué buena idea, cuenta conmigo, decía otro. Yo tengo un compadre que tiene una camioneta, a lo mejor nos puede ayudar con el transporte, ofrecía un tercero. Carla sintió que el pecho se le llenaba de algo parecido a la luz. No estaba sola. La primera reunión fue un caos hermoso. Se juntaron en el patio de la vecindad donde Carla vivía, un espacio de concreto agrietado, rodeado de departamentos con ropa tendida en los balcones y macetas con geranios que se negaban a morir a pesar del descuido. Llegaron 22 personas, madres con niños colgados de la cadera, señoras mayores con mandiles floreados, un par de hombres jóvenes que trabajaban de albañiles y querían ahorrar en la comida, hasta doña Chole, la vecina del 4º piso que vivía sola con sus gatos y que nunca hablaba con nadie, pero que apareció con una bolsa de pan dulce para compartir. Carla había preparado una lista de preguntas básicas que anotó en una hoja de cuaderno. ¿Qué alimentos compraban seguido? ¿Cuánto gastaban al mes? ¿Qué estarían dispuestos a comprar en cantidad? Las respuestas fueron variadas pero consistentes. Todos querían verduras frescas, frutas de temporada, maíz para tortillas, frijol, arroz, huevo, pollo. Algunos mencionaron que también les interesaría productos de limpieza o aceites si se conseguían más baratos. Lo importante, dijo Carla,
su voz temblando al principio pero fortaleciéndose conforme hablaba. Es que esto sea justo para todos. No se trata de que alguien gane, sino de que todos ahorremos y apoyemos a los productores locales. Vamos a necesitar reglas claras. Cada familia pone su pedido con 2 semanas de anticipación. Paga por adelantado para que podamos comprar y todos nos comprometemos a recoger lo que ordenamos. Si alguien cancela a última hora, afecta a todos. Hubo murmullos de aprobación. Doña Chole, con su voz rasposa de fumadora, preguntó: ¿Y quién va a manejar el dinero? Porque con todo respeto, maestra, no la conozco tanto como para entregarle mis quincenas así nomás. La pregunta era justa, y Carla la agradeció en lugar de ofenderse. Tienes razón. Propongo que seamos 3 personas las que manejemos el dinero. Yo, porque fue mi idea y me hago responsable, alguien más que ustedes elijan, y una tercera persona que lleve las cuentas y que todos podamos revisar en cualquier momento. ¿Qué les parece? Después de un breve debate, eligieron a Rocío, una contadora que trabajaba medio tiempo desde su casa, y a don Manuel, un señor jubilado que había sido administrador de una ferretería y que tenía fama de honesto. El grupo tenía estructura. Los siguientes días fueron un torbellino. Carla llamó al primo de doña Estela, un hombre llamado Esteban, que cultivaba nopales, calabazas, maíz y quelites en su parcela de milpa alta. Esteban era desconfiado al principio. Demasiadas veces le habían prometido compras grandes que nunca se materializaban. Pero cuando Carla le explicó el proyecto y le envió la lista de pedidos de las 22 familias, su tono cambió. Mire, maestra, me gusta lo que está haciendo. Yo llevo 30 años trabajando la tierra y cada vez es más difícil porque los intermediarios nos pagan una miseria y luego venden carísimo en la ciudad. Si ustedes me compran directo, yo les doy buen precio y ustedes se ahorran un dineral. Todos ganamos. Le mandó una lista de precios que hizo que Carla tuviera que sentarse. Los nopales a 12 pesos el kilo en lugar de los 25 del mercado. Las calabazas a 10 en lugar de 20. El maíz para tortillas a 8 en lugar de 15. Era casi la mitad del precio. Carla hizo cuentas rápidamente. Si una familia gastaba 1,500 pesos al mes en verduras y frutas, con la cooperativa podría gastar 900, ahorrándose 600 pesos. En un año, eran más de 7,000 pesos. Para alguien como ella, eso significaba poder comprarle zapatos nuevos a Santiago sin tener que pedirlos prestados, o poder ir al médico sin angustiarse por el gasto. La primera compra fue pequeña pero significativa. Juntaron 14,000 pesos entre todas las familias, y Esteban llegó un sábado por la mañana en su camioneta destartalada, cargada con costales de verduras que todavía olían a tierra húmeda. Las familias se reunieron en el patio de la vecindad para recibir su pedido, y Carla organizó todo con listas y una báscula que pidió prestada a don Ramiro de la tienda. Hubo errores. A una señora le dieron 2 kilos de menos de jitomate, a otra le mandaron ejotes cuando había pedido calabazas. Pero también hubo risas y solidaridad, cuando don Manuel se dio cuenta de que una mamá joven no tenía con qué cargar todo lo que había comprado. Le prestó su diablito sin pensarlo 2 veces. Cuando terminaron de repartir todo, Carla se sentó en el borde de la banqueta, exhausta, pero feliz. Santiago estaba jugando con otros niños de la vecindad, persiguiéndose entre los costales vacíos que Esteban les había regalado para que los usaran de lo que quisieran. Rocío se acercó a ella con una sonrisa. «Lo logramos, maestra, de verdad lo logramos». Carla asintió, sin poder hablar porque sentía que si abría la boca, se pondría a llorar de puro alivio. Pero los problemas no tardaron en aparecer. La segunda compra fue más grande. 32 familias se habían sumado después de que las primeras 22 corrieran la voz, y con el crecimiento vinieron las complicaciones. Algunas personas se quejaron de que las verduras no estaban tan frescas como esperaban. Otras dijeron que los precios, aunque más baratos que el mercado, seguían siendo altos para sus presupuestos. Hubo quien dejó de pagar después de recibir su pedido, argumentando que no tenía dinero pero que ya se lo daría después,
lo que generó un déficit que Carla tuvo que cubrir de su propio bolsillo. La tensión creció cuando dos familias empezaron a pelearse porque una acusó a la otra de haber recibido más producto del que había pagado. Carla se encontró mediando conflictos a las 10 de la noche, después de un día completo de dar clases, con Santiago dormido en su regazo mientras ella escribía mensajes de WhatsApp, tratando de calmar los ánimos. Hubo momentos en que pensó en renunciar, en decir que había sido un error, que no tenía ni el tiempo ni la energía para sostener algo así. Una noche, después de una discusión particularmente fea en el grupo de WhatsApp, donde alguien la acusó de quedarse con parte del dinero, Carla se metió al baño y lloró con la regadera abierta para que Santiago no la escuchara. ¿Por qué me metí en esto?, se preguntó en voz alta, su voz ahogada por el ruido del agua. ¿Quién me mandó a querer arreglar el mundo cuando ni siquiera puedo arreglar mi propia vida? La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Al día siguiente, Santiago le preguntó en el desayuno: «Mami, ¿por qué la señora Rocío te trajo esas flores ayer?». Carla parpadeó confundida y luego recordó. Rocío había pasado por su departamento con un ramo de cempasúchiles que había comprado en el mercado, solo para agradecerle por la cooperativa. «¿Porque está contenta con lo que estamos haciendo, mijo?», respondió Carla. Santiago la miró con sus ojos grandes y serios. «¿Y tú estás contenta?». Carla abrió la boca para responder con un sí automático, pero se detuvo. Estaba contenta. Estaba cansada, estresada, a veces enojada. Pero también había algo más, algo que brillaba debajo de todo eso: orgullo. Orgullo de haber hecho algo que parecía imposible. Orgullo de que 32 familias estuvieran comiendo mejor y gastando menos gracias a su idea. Orgullo de que Santiago la viera luchando por algo más grande que ella misma. «Sí, mijo», dijo finalmente, y se dio cuenta de que era verdad. «Estoy contenta». Decidió enfrentar los problemas de frente en lugar de huir de ellos. Convocó a una asamblea general donde puso todas las cartas sobre la mesa. Mostró cada peso que había entrado y salido, con recibos y capturas de pantalla de las transferencias bancarias. Habló claro sobre los errores que se habían cometido y sobre las reglas que necesitaban establecerse para que la cooperativa funcionara. Tolerancia cero para quienes no pagaran a tiempo, un sistema de calificación para asegurar la calidad de los productos, y la creación de un fondo común para emergencias que cubriera pérdidas inesperadas. También propuso algo más ambicioso: buscar más productores para diversificar y ofrecer no solo verduras, sino también huevo, pollo, tortillas hechas a mano, incluso productos de limpieza ecológicos que una cooperativa de mujeres en Tlaxcala estaba produciendo. «Esto no es solo una forma de ahorrar dinero», dijo Carla, de pie frente a las 50 personas que ahora formaban parte del proyecto, su voz firme y sin temblor. «Es una forma de recuperar nuestra dignidad, de dejar de ser solo consumidores que aceptan lo que nos dan, y convertirnos en una comunidad que decide cómo, dónde y a quién le compramos. Los aranceles nos iban a hundir, pero nosotras decidimos nadar en lugar de ahogarnos». El silencio que siguió a sus palabras fue breve pero profundo, y luego estalló en aplausos. La cooperativa se estabilizó y comenzó a crecer. En 3 meses ya eran 80 familias. En 6, 120. Carla tuvo que delegar más responsabilidades porque no podía hacerlo todo sola. Formaron comités de logística, de finanzas, de comunicación, de control de calidad. Empezaron a usar una aplicación gratuita para gestionar pedidos, lo que eliminó muchos de los errores iniciales. Consiguieron alianzas con otros productores: una cooperativa de mujeres que hacían queso fresco en Hidalgo, un apicultor de Morelos que vendía miel pura, un grupo de agricultores orgánicos en el Estado de México que cultivaban sin pesticidas. Los precios seguían siendo significativamente más bajos que en el mercado, y la calidad era notablemente mejor. Las familias que participaban empezaron a reportar no solo ahorro económico,
sino también beneficios en su salud. Comían más verduras frescas, menos productos procesados, y muchos redescubrieron sabores que habían olvidado, como el de un jitomate que sabe realmente a jitomate o el de un huevo con yema naranja brillante. Pero lo más importante, según le dijeron muchas personas a Carla, era el sentido de comunidad que se había creado. Las vecinas que antes apenas se saludaban ahora se juntaban a pelar elotes juntas mientras sus hijos jugaban. Los hombres que antes solo veían partidos de fútbol ahora ayudaban a descargar las camionetas los sábados. La colonia Guerrero, con todos sus problemas y sus calles rotas, se sentía un poco más como un hogar. Carla nunca dejó de dar clases. La cooperativa no le generaba ningún ingreso. Todo se reinvertía o se ahorraba para las familias, pero eso no le importaba porque su sueldo seguía siendo el mismo y sus necesidades seguían cubiertas, solo que ahora gastaba menos en comida gracias a la misma cooperativa que había creado. Lo que sí cambió fue cómo se veía a sí misma. Ya no era solo Carla, la maestra de matemáticas con el sueldo ajustado y el hijo sin padre. Era Carla, la mujer que había mirado una crisis económica a los ojos y había respondido con creatividad y valentía. Era la mujer que había demostrado que una sola persona, por más limitaciones que tenga, puede iniciar un cambio que transforma a cientos. Santiago, que ahora tenía 10 años, le dijo un día mientras hacían la tarea: «Mami, cuando sea grande quiero ser como tú». Carla levantó la vista de los ejercicios de álgebra que estaba revisando y lo miró, confundida. «¿Maestro?» «No», respondió Santiago, muy serio. «Quiero ser alguien que arregla cosas cuando están rotas». La historia de la cooperativa de la colonia Guerrero llegó a oídos de otras comunidades. Carla empezó a recibir mensajes de personas en otras colonias, otros barrios, incluso otros estados, preguntándole cómo habían hecho para organizarse. Ella respondía a cada uno con paciencia, explicando los pasos, compartiendo las plantillas que habían creado, ofreciendo consejos basados en los errores que habían cometido. «No es magia», les decía siempre. «Es trabajo duro, organización y mucha, mucha paciencia. Pero sobre todo es creer que merecemos algo mejor y estar dispuestos a construirlo nosotros mismos». Algunas de esas personas formaron sus propias cooperativas, adaptando el modelo a sus contextos específicos. Carla no se sentía como una líder ni como una heroína. Se sentía como lo que era, una maestra que había aplicado lo que siempre les decía a sus alumnos: que los problemas no se resuelven quejándose, sino actuando. Que las matemáticas de la vida real son simples. Si los precios suben y tu sueldo no, tienes que encontrar la manera de cambiar la ecuación. Un año después de aquella primera reunión caótica en el patio de la vecindad, la Cooperativa de Consumo Guerrero, así la habían nombrado formalmente, organizó una fiesta para celebrar. Había más de 200 personas, entre miembros y productores que se habían convertido en amigos. Esteban, el agricultor de Milpa Alta, llegó con su familia completa y trajo elotes asados que regaló a todos. Hubo música de marimba, tacos de canasta, aguas frescas hechas con las frutas que ellos mismos vendían. Carla estaba ayudando a servir los platos cuando Lupita, su compañera maestra que le había dado la idea inicial, se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Ves? Te dije que se podía». Carla sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No fue fácil». «Nada que valga la pena lo es», respondió Lupita. Santiago correteaba con los otros niños, su risa llenando el patio que alguna vez había sido solo un espacio de concreto triste y que ahora se sentía vivo, lleno de voces y esperanza. Carla lo vio y pensó en todo lo que él había aprendido sin darse cuenta: que la comunidad es más fuerte que el individualismo, que los problemas se enfrentan con creatividad, que su madre, con todo y sus limitaciones, era alguien capaz de mover montañas cuando era necesario. La reforma arancelaria siguió su curso. Los precios en los supermercados subieron tal como se había predicho, y la economía de México continuó siendo un desafío para millones de familias trabajadoras como la de Carla.
Pero en la colonia Guerrero y en las otras comunidades que replicaron el modelo de la cooperativa, las cosas eran un poco diferentes. No era un paraíso, no era una solución perfecta, pero era algo, una red de apoyo mutuo que amortiguaba los golpes de una economía impredecible, una demostración viviente de que el poder no reside solo en los gobiernos o en las grandes empresas, sino también en la gente común cuando decide organizarse. Carla seguía viviendo en su departamento de 2 cuartos. Seguía tomando el metro hora y media cada día. Seguía ganando poco más de 8,000 pesos al mes. Pero ya no se sentía impotente. Había descubierto algo que ningún arancel podía quitarle: la certeza de que cuando las personas se unen con un propósito común y trabajan con honestidad y perseverancia, pueden crear alternativas donde antes solo había resignación. Y esa certeza, en un país donde la esperanza a veces parece un lujo, era más valiosa que cualquier ahorro económico.